Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y como hemos repetido en el texto griego, porque ellos y solo ellos recibirán, alcanzarán misericordia. Aquellos que han sido regenerados, de acuerdo a las 4 bienaventuranzas primeras, mostrarán para con su prójimo una disposición amorosa centrada en su bienestar, principalmente su bienestar eterno. Y esta disposición testifica de la misma disposición favorable que hemos recibido de parte de Dios. Hasta ahora, hermanos, al contemplar las 4 primeras bienaventuranzas, estas se han enfocado en la necesidad del hombre. El hombre está falto de obras. El hombre llora por su pecado. El hombre, a causa de que fueron abiertos sus ojos, puede ver su maldad, puede ver su condición pecaminosa, y es manso ante el Señor, y por lo tanto con sus semejantes no hay acción que pueda insultarle, que pueda lastimarle en la manera plena, a causa que él sabe lo que merece. Y siendo guiado por el Espíritu Santo, es movido a levantar la mano y pedir mansamente misericordia. De la misma manera que el leproso: Señor, si quieres, si deseas, puedes limpiarme. Para que este leproso haya llegado hasta el punto de acercarse al Señor Jesucristo, diferentes eventos tuvieron que haber pasado en su vida. Por ejemplo, tuvo que haber entendido que no había medicina o remedio casero que pudiera hacer para sanar la lepra que habitaba en su piel. Ciertamente tuvo que haber sentido una desesperación de tal modo que al salir de las cavernas, de las cuevas donde los leprosos vivían, saliera en busca del Señor, no importando lo que los demás pensaran de él. Y tuvo que haber sido manso. Pasó por toda un trato del Señor al ser manso y no acercarse a exigir diciendo: Señor, sáname. Él dice: Señor, si quieres. Es movido, este pobre hombre es movido a pedir las misericordias de Dios. Es como una analogía de lo que hemos estado viendo semana tras semana. Ahora, hermanos, ¿qué esperaríamos de este hombre para con los otros leprosos?
para aquellos que no han sido sanados. Se nos haría coherente, se nos haría lógica una actitud de desprecio hacia esa condición, una actitud que humille a los que no han sido libertados, ciertamente es lo que menos esperaríamos. Porque si él ha sido sanado, no es porque sea mejor que los otros, ha sido por la gracia de Dios. Este hombre, la actitud lógica que debe ocurrir en su corazón es de gritar a aquellos que siguen contaminados de la lepra diciendo: corran a él, que es el único que los puede salvar. Vayan a él. No mostraría desprecio ante estos hombres, sino más bien una actitud misericordiosa de gritar a aquellos leprosos: corran al Salvador. Pasa lo mismo con este hombre bienaventurado. Después de haber pasado por las escaleras descendientes de las 4 primeras bienaventuranzas, ahora muestra una disposición para su prójimo tierna, cariñosa, amorosa, misericordiosa. Alguien dijo acertadamente que el evangelismo es como un mendigo diciendo a otro mendigo dónde encontrar pan. Un mendigo diciendo a otro en dónde se encuentra el pan. Las primeras bienaventuranzas mostraron nuestra actitud y nuestra relación con Dios. Y aunque nuestra relación con Dios consecuentemente implica una actitud diferente para con nuestros prójimos, sin embargo, esta bienaventuranza refleja principalmente una actitud para con los demás. Hermanos, vean esto. Tenemos aún enseñanza en la estructura que el Señor Jesucristo pone las bienaventuranzas. Tenemos aún enseñanza en ello. El Sermón del Monte, siendo la revelación de la ética en la cual los hijos del reino deben conducirse. Ya hemos dicho, el Sermón del Monte no son 20 pasos para acercarte al reino, sino son el testimonio de aquellos que habitan en el reino, la descripción. Pero notemos, hermanos, aunque en el Sermón del Monte se desarrollarán actividades, acciones que el creyente debe hacer, Jesús comienza diciendo, antes de decir lo que deben hacer, empiezan describiendo lo que ellos son. El cristianismo es principalmente lo que un hombre es interiormente, espiritualmente. ¿Qué diríamos de un hombre que para construir su casa empieza por el techo? Pues que está mal, ¿no? Le advertiríamos que es 100% seguro que ese techo se va a derrumbar. No hay postes, no hay cimientos, no hay algo que lo sostiene, hermanos. Si hemos de querer crecer en nuestra santidad, si hemos de querer crecer en nuestra vida práctica cristiana, hemos primero de examinar los fundamentos, de examinar si las evidencias espirituales son una realidad en nosotros. Cristo se enfoca en las realidades espirituales. El fundamento es la esencia del cristianismo
para después acudir y construir adecuadamente los deberes y acciones de un cristiano. Piedad, hermanos, es una de las palabras que debe describir la vida de un cristiano. Piedad es la imagen del carácter de Dios revelado en los hombres. Hermanos, sé que las bienaventuranzas nos confrontan constantemente y pudieran hacernos al principio molestarnos un poco. Pero tengo la confianza que todo aquel que es cristiano es pobre en espíritu y no será orgulloso ante la palabra del Señor, sino será manso y recibirá lo que es necesario para seguir avanzando en su vida cristiana. Pero vayamos a nuestro texto. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Qué es ser misericordioso? En los tiempos de Jesús ciertamente no había una comprensión correcta de lo que ser misericordioso es. Por un lado, los judíos creían que ser misericordioso se basaba solamente en tener una actitud bondadosa para con el mundo, de tal manera que resultara en que ellos fueran buenos con nosotros. Decían algo semejante, y de hecho en el Talmud viene escrito de manera semejante. Si somos buenos con el mundo será bueno con nosotros. Pero hermanos, ese es un mal entendimiento de la misericordia y es una mala interpretación de nuestro texto. Y la evidencia primordial de esto es que nuestro Señor Jesucristo, el hombre de misericordia, el Dios hombre de misericordia, nadie le devolvió el favor. Fue crucificado a causa de las muchas misericordias. Por otro lado, los romanos ciertamente pensaban de la misericordia no como una virtud, sino como una enfermedad del alma. Y la evidencia de esto es que solo necesitaban que su pulgar se pusiera abajo para desechar a su hijo recién nacido. Si era necesario matar a su esclavo a causa que ya no le parecía útil, podía hacerlo sin ningún cargo legal. De hecho, históricamente se muestra que aún podían matar a su esposa si se cansaban de ella. No ha sido un concepto bien entendido. Hoy en día encontramos estragos de una mala comprensión de la misericordia que es según Dios. La misericordia, aunque está muy relacionada con el perdón, según Tito 3:5 nos dice que nos salvó por su misericordia, que Él es rico en misericordia, según Efesios, que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Pero la misericordia no solo engloba un perdón y salvación, sino también una manifestación de la gracia y el favor de Dios. Dice el Salmo 119, de tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Menos soy que todas tus misericordias, dice en Génesis 32. Su misericordia son muchas, según Samuel 24. Por tus muchas misericordias, según Nehemías. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos? La misericordia no solo incluye el perdón, sino todo beneficio relacionado con el hombre.
¿Cómo sabemos esto? ¿Qué dice en Romanos capítulo 12? Acompáñenme ahí. Así que, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, está bien cuando pensamos y decimos que Dios ha tenido misericordia al perdonarnos. Es correcto. Pero Dios ha tenido misericordia al alimentarte. Dios ha tenido misericordia al preservar nuestra vida. Dios ha tenido misericordia aún con aquellos que no son sus hijos, de tal manera que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y según Pablo, las misericordias para con el pueblo de Dios son la totalidad de la obra de redención. Por su misericordia ha sido perdonado, es correcto, pero por su misericordia ha sido adoptado, por su misericordia ha sido regenerado, por su misericordia ha sido llamado eficazmente, por su misericordia ha sido elegido, por su misericordia serás glorificado. Así que las misericordias de Dios podríamos englobarlo con todo favor, con todo beneficio para con el hombre y especialmente para con su iglesia. Ahora, sé que al definir así la misericordia queda todavía un poco ambigua nuestra definición. Así que una manera para comprender mejor la misericordia es compararla con la gracia. Pablo constantemente en Filipenses, en Efesios, en Gálatas, usa el siguiente saludo: gracia y paz. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero cuando llega a las epístolas comúnmente llamadas pastorales, agrega una palabra: gracia, misericordia y paz. Así que, aunque la gracia y la misericordia están muy unidas, pueden ser distinguidas. La gracia y la misericordia se encuentran íntimamente relacionadas, pero aún distinguibles. La gracia, hermanos, es el inmerecido favor de Dios para hombres culpables y pecadores. La gracia es el favor de Dios para aquellos que merecen lo contrario. La gracia tiene relación especial con el pecado, pero la misericordia está muy relacionada con la angustia que causa el pecado. La gracia tiene que ver con quitar la culpa y el pecado. La misericordia está relacionada con sanar y atender las angustias del hombre. Mientras que la gracia es un término usado para eliminar el pecado y su culpabilidad del hombre, la misericordia es usada para aliviar las consecuencias que el pecado ha traído. Estoy repitiendo la definición de diferentes maneras para que quede muy claro. Si la gracia de Dios contempla al hombre culpable delante de Dios y por lo tanto necesitado de perdón, la misericordia contempla al hombre como uno que está lleno de las consecuencias del pecado, en una lastimosa condición y por lo tanto necesitado de ayuda. La misericordia es un sentir de compasión juntamente con un deseo de aliviar el sufrimiento. La gracia, por un lado, tiene que ver con recibir inmerecidamente la absolución
de nuestras deudas para con Dios. La misericordia tiene el propósito de aliviar las heridas, de sanar las heridas del corazón del hombre. No es, hermanos, una disposición natural del corazón del hombre. Hemos repetido esto constantemente. Cuando tú veas a un hombre que manifiesta bondad, que es sensible a las necesidades de otros, que en verdad se duele de algunos, no debemos relacionar esas acciones con la misericordia de las bienaventuranzas. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 31. El hombre natural no es misericordioso, dice el texto en Romanos capítulo 1, versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Toda acción que algún hombre puede manifestar para con el hombre, para con su prójimo, para con su vecino, no debe ser identificada con la misericordia de nuestra bienaventuranza. ¿Y por qué? Porque la misericordia no es en última instancia algunos favores físicos, sino la misericordia es el trato de aliviar el problema más grande del hombre. ¿Y cómo un médico ciego podrá curar a un hombre enfermo, a un hombre en llagas? Ahora, hermanos, para comprender un poco mejor lo que es la bienaventuranza, hemos de dejar en claro que la bienaventuranza de la misericordia no está peleada con la justicia. Alguien puede pensar que no disciplinar a los hijos por el pecado y la rebeldía de su corazón es una actitud de misericordia. No. Hermanos, este pensamiento se ha infiltrado aún a las iglesias, de pensar que cuando un hombre ha caído en el pecado y continúa en la práctica de él, no debe ser disciplinado como muestra de la misericordia de Dios. Pablo exhortó por ese pensamiento a los corintios. Ustedes están envanecidos. Piensan ser más misericordiosos que Dios al no disciplinar el pecado cuando en realidad están haciendo maldad. Misericordia sin justicia es maldad. Miren, hay un ejemplo muy claro en la Escritura de esto. Primera de Samuel 15. Hubo un hombre que para manifestar misericordia, a otro, violó el mandamiento claro de nuestro Dios. Primera de Samuel 15, versículo 9. Se le ha dado orden a Saúl que cuando llegue al territorio, que cuando llegue con estos hombres, mate a todos, que ni uno quede vivo. Dios eligió con quienes sí iba a tener misericordia y a quienes no iba a otorgarla. Entonces Saúl se toma la decisión de elegir a quién le va a hacer misericordia. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Saúl dice a Agag, tendré misericordia de ti. Pero al querer tener misericordia, estaba violando el mandamiento del Señor. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. La misericordia no está peleada con la justicia. No podemos decir que es misericordia suplir las necesidades de los flojos que pasan su tiempo en las drogas y adicciones. Esas no son muestras de misericordia. La disciplina, no disciplinar a un hijo no es muestra de misericordia, es muestra de la falta de obediencia a la palabra del Señor. No disciplinar el pecado en la iglesia no es muestra de misericordia, es muestra de que creemos ser más amorosos y más sabios que Dios. Hermanos, hay una evidencia primordial para entender que la misericordia no está peleada con la justicia. Cristo. La razón por la cual Cristo vino a la tierra es porque Dios no puede violar su propia justicia, la esencia de su ser siendo justo, a causa de otorgar misericordia y favor para con el hombre. Ningún hombre, hoy hay un dicho famoso, quizá ya lo hayas escuchado y quizá no, pero esto es repetido constantemente en supuestas campañas evangelísticas. Dios olvidó su justicia para que algunos pudieran recibir su misericordia. ¿Eso es herejía? Dios no puede negar la esencia de su ser. Nadie ha sido perdonado que pueda acusar a Dios. Señor, entiendo que me perdonaste y violaste tu justicia. Hay un texto en Romanos capítulo 3, dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. David no fue perdonado o no fue recibido a misericordia a costa de que Dios violase su propia justicia. No, hermano, trae aquí tu pensamiento. La causa por la cual Dios puede perdonar al hombre, la causa por la cual Dios es misericordioso, no es que salta su justicia, es que castiga todo pecado en la persona de Jesucristo. La copa estaba rebosando del pecado, la ira estaba rebosando, toda cayó sobre él. Por eso dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Dios no ha sido injusto al otorgarle favor al hombre. Dios ha sido justo. Miren, hermanos, el entendimiento de la misericordia, el concepto que tenemos la misericordia, aún afecta nuestro entendimiento de la cruz del Señor Jesucristo.
No vino a la cruz con el propósito de mostrar buena moral, de morir por alguna causa. No, vino a la cruz porque tenía que pagar el pecado de su pueblo. Él era el fiador. Y por eso dice el texto en Hebreos que ha sido un misericordioso sumo sacerdote. La misericordia y la justicia no se encuentran peleadas. Más bien, están fuertemente agarradas de la mano. Y para completar nuestra definición de la misericordia, podemos pensar en algunos ejemplos de lo que es misericordia. Los hermanos de José pecaron contra él al venderle como esclavo. Y cuando él tiene la posibilidad de matarlos, destruirlos, avergonzarlos, los perdona y además de esto suple sus necesidades físicas del alimento. Cuando murmuraron contra Moisés y bajó una maldición de lepra sobre María, él no se jactaba de que Dios le había hecho justicia, sino más bien pedía e intercedía por ella diciendo que le fuese quitada esa maldición. ¿Qué tal David? Perdonando la vida de aquel que la perseguía, la de él. Y hermanos, la parábola del buen samaritano demuestra que aún la misericordia debe ser mostrada si fuese providencialmente necesario con nuestros enemigos. Hermanos, el mayor ejemplo de la misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Él mostró clemencia inigualable. Curó a los enfermos, liberó a los endemoniados, alimentó a las multitudes, hizo bien a todo hombre. Hermanos, esto es importante. La misericordia que nosotros mostramos para con los demás no está separada del reflejo celestial. La misericordia que el creyente tiene para con su prójimo se encuentra basada, se encuentra su fuente en la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y nota esto. Afirmamos que la muestra más grande de misericordia de parte de Jesucristo ha sido su muerte vicaria, su vida perfecta que no ganó para sí mismo, sino que la dio a su pueblo. Pero hermanos, Cristo también puso atención en las necesidades, en las cosas que lastimaban físicamente a los hombres. Dice G.C. Riley, el puritano, el anglicano. ¿Qué estamos haciendo por esas personas que tienen problemas en la mente, quizá en el cuerpo o el alma? Hay muchos de esos en nuestro mundo y muchos muy cerca de nosotros. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Nada o menos que nada? Mi Dios, ayúdanos para esta cuestión. El mundo quizá tendría una mejor actitud si hubiera cristianos con un cristianismo práctico. Hermanos, vemos
en la misericordia que Cristo ha mostrado, que Cristo reveló, no solo una actitud espiritual, sino una preocupación real por las necesidades físicas y palpables de los hombres. Acompáñenme al Salmo 37. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo llevar a la práctica la misericordia. Salmo capítulo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia, mas el justo tiene misericordia y da. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Una manera de llevar a la práctica y manifestar la misericordia que hemos recibido espiritualmente es ayudando a las necesidades de nuestro hermano. Hermanos, estos son los fundamentos de la piedad verdadera. No hemos de querer saltarlos muy rápido y avanzar y decir, eso es superficial. Vamos a ver, hermanos, cómo esta actitud revela si en verdad has palpado y gustado la misericordia del Señor. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es el único texto. Santiago 2. Versículo 15. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Una manera de mostrar misericordia, de manifestar el favor que hemos recibido para con otros, es sustentando, ayudando en muchas ocasiones las necesidades de los hermanos. Hermanos, esto es importante. No podemos tener misericordia oculta. Ahora, nace de lo oculto, pero no se puede quedar en ese lugar.
Jesucristo habla y enseña claramente de esto. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vigilasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Malditos, según el Señor Jesucristo, serán los que no cubren a pesar que ven las necesidades de los más pequeños. Y esto no es otra cosa, no habla de servicios sociales a los pobres, está hablando de sus hermanos más pequeños, son los cristianos. Hermanos, yo les quiero decir, he sido confrontado con esto. No podemos decir que somos misericordiosos cuando vemos la necesidad de un hermano y no cubrimos su necesidad. Decía un comentarista: ¿cómo podremos sentirnos tranquilos poniendo nuestro abrigo en la fuerte nevada y ver a nuestro hermano titiriteando? ¿Cómo podemos beber un vaso de agua sabiendo que algún hermano desea tan solo una gota? ¿Cómo podremos llevar algo a nuestro vientre cuando sabemos que hay alguien que ni siquiera ha comido en días? Una manera práctica de mostrar misericordia, hermano, es cuando vemos a uno de los hermanos de Jesús, de los discípulos de Jesús, tener necesidad de las cosas materiales de este mundo. Sí, las cosas materiales de este mundo. A veces nuestro cristianismo se vuelve solo aquí, en nuestra mente. Acompáñenme a Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En este texto se enfatiza un bien principalmente para los de la familia de la fe, pero sin olvidar también a los pobres de este mundo. Hermanos,
En la parábola del buen samaritano hay mucha enseñanza si se interpreta correctamente, no haciendo alegorías incorrectas de él como lo hicieron algunos de antaño. Pero si la vemos en su esencia, esa parábola muestra una vez más la ética de los hijos del reino. Un hombre está queriendo saltar su obligación y reducir a aquellos con quienes tienen que tener favor. Está preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Porque quiere una respuesta en donde su prójimo se reduzca a la población judía. Los judíos estaban de acuerdo en hacer bien a los otros judíos, pero en ninguna manera mostrar misericordia o favor para con los samaritanos y toda nación pagana extranjera de él. ¿Y qué hace Cristo? Por medio de la enseñanza del buen samaritano, muestra quién es el prójimo. Y es curioso que fue el samaritano quien muestra misericordia ante un judío asaltado, lastimado, y pone las cosas necesarias en su cuerpo, aún lo monta en su animal y lo lleva a un mesón y paga lo que sea necesario que resultará de su posada. Y pregunta al Señor, ¿quién es tu prójimo? El que hizo misericordia. Estamos llamados no solo a hacer misericordia a nuestros hermanos en necesidad, sino ayudar aún en las necesidades básicas, si Dios lo permite providencialmente. Hermanos, es necesario hacer eso. Ahora, no quiero que esta misericordia se desvíe y pierda su rumbo. Es la predicación de la palabra y la exposición del mensaje que da vida, la que verdaderamente ayuda a nuestro prójimo. He puesto esta en tercer lugar con una razón a propósito. Es necesario ayudar a nuestro hermano, es necesario beneficiar a algún pobre si Dios lo permite, pero esta no puede ir separada de la predicación de la palabra del Señor. No se deben separar. Muchas personas hacen acciones sociales, muchos cristianos aún enlaces ecuménicos con organizaciones no cristianas, con el propósito de alimentar y hacer beneficios a la sociedad, ocultando el evangelio con tal de unirse en esa buena causa. Hermanos, eso no debe ser así. Toda acción bondadosa para con algún pobre o necesitado que esté fuera de la familia de la fe debe tener como propósito arar el corazón. Piensa en aquellos hombres que fueron a la selva. El misionero Eliot. Una de las maneras de acercarse a aquellos caníbales fue dando primero algunos beneficios físicos. De esa manera se acercaron. Y habiendo arado el corazón, no recibieron aún el mensaje, los mataron. Pero hermanos, todas esas cosas, ese conjunto de acciones, de acercarse con algunos bienes y para avanzar en la palabra de Dios, fue lo que preparó el corazón de esos hombres para que las esposas de aquellos misioneros fueran efectivamente a predicar el evangelio y hubo salvación. Ahora, no es una fórmula
preparada, pero digo que es necesario lo uno, tanto lo otro. Nos compadeceremos del cuerpo que sufre y no de su alma que perece. Alimentaremos físicamente sin darles el pan espiritual. Les daremos seguridad en este mundo cuando su vida tiende y cuelga de un hilo. Les daremos agua física sin darles el agua viva. Les daremos cobijo sin acercarlos a la sombra del Omnipotente. No puede estar separado. Aunque es necesario hacerlo uno, dijo el Señor. Esos hombres se querían escapar de su responsabilidad diciendo, en vez de dar a sus padres una ofrenda, decían es corbán, es ofrendado a Dios. Y de esa manera saltaban, de esa manera brincaban en mostrar misericordia para con sus padres necesitados, dándolo al templo. Pero Cristo dijo, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, es necesario beneficiar y ayudar de alguna manera a los pobres de este mundo sin dejar de hacer la predicación fiel del Evangelio. Esa es la muestra más grande de la misericordia. Aunque sabemos que quizás seremos rechazados, aunque tendremos quizá burlas al hacerlo, el hombre prefiere recibirlas con tal de que estén enterados en la peligrosa situación en que se encuentran. No vamos a dar nuestras manos a movimientos ecuménicos para hacer beneficios al mundo ocultando el Evangelio. Pero es verdad que podemos servir y hablar el Evangelio sirviendo las necesidades de unos. Hermanos, hay tantas maneras que podemos hacerlos. Y repito, la misericordia no debe solapar el pecado de flojera y drogas de algunos. Pero hay pobres en verdad en este mundo, en nuestra ciudad, quizá en nuestra colonia, no sé, cerca de nosotros. Hemos de pensar de métodos prácticos para poder mostrarles misericordia, quizá en algún pan acompañado del mensaje. Hermanos, que vivamos e impactemos con un cristianismo práctico, con un cristianismo con esencia. Creo que fue Ravenhill quien dijo, el mundo no está buscando una nueva definición de cristianismo, sino una práctica de él. Por otro lado, el beneficiar a nuestros hermanos no solo es a causa de darles algún beneficio, sino exhortándoles en su pecado, hablándoles cuando pecan. Hermanos, vean esto. No es misericordia ver a tu hermano en pecado y hacerte de la vista gorda. Eso es un hombre inmisericordia. Hemos de acercarnos con aquel que peca, orar por él, estar al pendiente de él, ministrarle la palabra, pero si es necesario exhortarle en cuanto a su condición. Es misericordioso cuando se habla firmemente a un hombre que está errando en cuanto a la doctrina, y a otros arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que la misericordia que Dios tiene para con nosotros revela y nos enseña de la misericordia que nosotros debemos tener para los demás. Una iglesia misericordiosa es una que perdona al hermano. Es verdad que va a haber disciplinas en la iglesia, pero
El propósito de toda disciplina es restaurar al hermano en el camino. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces éste se arrepiente? Muchos no están dispuestos a recibirle, muchos no están dispuestos a perdonarle. Un hombre misericordioso muestra amor, muestra perdón para con el caído que regresa, para con el caído que le ofende. ¿Y por qué es bienaventurado este hombre? Si para los romanos esta era una gran enfermedad del alma, ¿por qué para el cristiano es manifestación de su bienaventuranza? Versículo 7 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque ellos alcanzarán misericordia. Creo que el error más común en esta bienaventuranza está en la promesa. Algunos interpretan este texto como si dijera que para que Dios tenga misericordia de mí y no me envíe al infierno, yo debo ser misericordioso para con los hombres. Pero esa interpretación no cabe en nuestra enseñanza de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Una vez más, contexto. Porque este hombre bienaventurado, misericordioso, es uno que es pobre en espíritu, que no ve buenas obras en él, que no ve nada que pueda agradar delante de Dios. Es un hombre que llora por su pecado, sabe que no puede hacer nada para agradar al Señor. Este hombre es uno que es manso, que se somete a la palabra, es manso con los hombres. Es uno, miren la bienaventuranza anterior, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que anhelan una justicia que no pueden alcanzar. Bienaventurados los que anhelan una justicia externa. Es por tanto ilógico que interpretáramos nuestro texto, que ahora este hombre ha ganado su salvación por ser misericordioso con otros. Hermanos, la perderíamos si dependiera de nuestra misericordia. Y además, la enseñanza de la Escritura, la unidad de enseñanza de la Escritura, es una salvación por fe, solo por la gracia de Dios. Amigo, mira que no te está diciendo el Señor que seas bienaventurado para que ganes su salvación. Es imposible que el hombre gane salvación. Más bien Él enseña que Él tiene misericordia para con los hombres, que Él muestra amor a los miserables, que a los que están muertos llama a vida, que a los pobres enriquece con justicia, que a los que lloran consuela con sus heridas del Señor Jesucristo, que a aquellos que están faltos Él llena. Esa es la misericordia del Señor. Y esta misericordia que el hombre muestra para con su hermano, para con su prójimo, para con el desconocido, no es sino un canal de agua que tiene su fuente en la misericordia que hemos recibido del Señor. Toda obra, toda acción, toda buena acción es manifestación de si verdaderamente hemos palpado la misericordia de Dios. De la misericordia que han recibido, dan. Hermano, ¿cómo andamos en este aspecto de nuestra vida? Es una
virtud. No es una enfermedad como llamaban los romanos. No es una enfermedad del alma, es una virtud, una gracia que refleja la habitación de Cristo en nosotros. Cristo fue uno que se compadecía por aquellos que andaban sin pastor, como ovejas descarriadas. Él era uno que se compadecía de las necesidades. No era uno pronto en juzgar, no era uno pronto en dar juicio, era uno pronto en perdonar. Hermanos, de tal manera que estando en la cruz, estaba rogando, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. No saben lo que hacen, perdón. Es Esteban quien ruega diciendo: no le tomes en cuenta estos pecados. Amigo, no te estoy llamando a que te esfuerces en dar alimento a los pobres. Te estoy llamando a que veas que en el Señor Jesucristo está la muestra más grande de misericordia, de amor a la miseria, y que puedes venir y que no será rechazado, o que venga a la mente el juicio de Dios. ¿A qué lugar donde solo la oscuridad reinará y el trono brillante del Señor, y llamará por nombre a cada uno y pedirá cuentas de todo lo que habíamos hecho en la tierra? ¿Y qué harás? No podrás decir: fui misericordioso con otros. Te desechará. Se cerrará las puertas, serás enviado a las sombras, al tormento, a la angustia, a la sed, a la tortura, al fuego incesable. Pero si vienes ahora, alcanzarás misericordia. No necesitas hacer obras para venir. Todo lo ha hecho Cristo. Y si dices hoy: qué fácil es ser cristiano, no estás entendiendo que es imposible ser cristiano. Que es una cosa imposible para el hombre, pero que Dios lo ha hecho posible por medio de Cristo. Es imposible habitar en aquella luz santa. Es imposible que el hombre se pare ante Él, pero si vienes en Cristo, serás lavado, serás vestido, serás puesto delante del Señor. Puedes venir y alcanzar misericordia. Ahora, hermanos, hemos de hacer segura nuestra salvación. La vida pronto va a pasar. Es posible que hoy muramos. ¿Quién dice que no? Y Dios ha establecido un día en que los hombres serán juzgados. Todo hombre va a morir y todo hombre será juzgado. Hermanos, anhelo que esta gracia y virtud trinitaria, anhelo que esta esencia del ser inaccesible sea demostrada, sea reflejada por su iglesia. Una iglesia misericordiosa, una iglesia que se compadece, una iglesia que se preocupan los unos de los otros, que no somos indiferentes a las necesidades de los demás. Amigo, yo te digo: ven y alcanzarás misericordia. Hermanos, no podemos decir otra cosa. La misericordia no se puede forzar. Podrás planearte algunos días ser misericordiosos, pero os ruego por las misericordias de Dios que las recordemos. Que recordemos quiénes son los que han recibido favor. Hombres miserables han entrado en pacto con su Señor.